Ten cuidado, pequeño. ¿Estás bien, pequeña? ¡Qué coincidencia! Eres descendiente de mi familia Liu. The film was translated Y llevas el and sello dorado. narrated by M. Media. En realidad es de mi viejo ancestro. Heredero directo. Si fuera otra persona, no me atrevería a decirlo. Pero ya que me conoces, tu viejo ancestro, definitivamente no morirás. ¿Tú? ¿Quién eres? Soy tu viejo ancestro. Oye, tu niño, ¿por qué eres tan grosero? ¿Dónde están tus padres? Mis padres han estado muertos por más de 1000 años. Probablemente se han reencarnado docenas de veces. Niño, estás diciendo tonterías. Pequeño, si sigues siendo tan irrazonable, me voy a enfadar. ¡Qué pequeño! Pequeño descendiente directo, acabas de tener un accidente automovilístico, pero yo te salvé. Así es. Acabo de tener un accidente de coche. El coche volcó y me desmayé. Pero, ¿cómo es que no tengo ninguna herida en mi cuerpo ahora? Claro, todo es gracias a mí, tu viejo ancestro. Imposible. El viejo ancestro de mi familia Liu tiene al menos más de 1000 años. ¿Cómo podrías ser tú un simple niño? ¿Por qué todavía no crees? Sí. De verdad eres mi viejo ancestro. Genial, el abuelo por fin está salvado. El viejo ancestro ya casi está aquí. Liu Faikun, heredero de 11ª generación de la familia Liu. Porque Ru Yan no está aquí todavía. ¿Cómo se atreve a ignorar la llegada del ancestro? Realmente no sé qué le pasa a la hija mayor de la familia Liu. Maneja las cosas. No tiene modales en absoluto. La llegada del viejo ancestro esta vez es específicamente para salvar a papá. Afortunadamente Rulon fue a saludarlo. Si esperamos a que llegue Liu Yan, el viejo ancestro definitivamente se enojará. Basta, dejen de hablar. Cuando llegue el viejo ancestro, por favor pídanle que atienda a nuestro papá de inmediato. Papá. Papá se está muriendo. Gordo, el falso viejo ancestro. Mami y papá. El viejo ancestro está aquí. Parece un inmortal. ¿El viejo ancestro es realmente extraordinario? Bienvenido, viejo ancestro. Bienvenido, viejo ancestro. Pueden levantarse todos. Liu Saikun, el bisnieto de 11ª generación de la familia Liu, saluda al viejo ancestro. Está viéndose todo. Su padre Liu Wanren está gravemente enfermo. Mi descenso de la montaña esta vez es específicamente para salvarlo. Mi papá se está muriendo. Viejo ancestro, por favor, venga por aquí. De ahora en adelante, nadie tiene permitido entrar. Nadie puede entrar. ¿Qué pasa si entra la señorita Liu? No podremos detener la verdad. Ustedes tres quédense aquí. Cuando Liu Yan entre más tarde, no muestren ninguna piedad. Sí. Alto. Hoy la familia Liu tiene un asunto importante. Nadie puede entrar. ¿Quién te dio la audacia para atreverte a bloquearme? Mira bien quién soy. Apártate. Mis disculpas, señorita mayor. El joven maestro Liu dio órdenes. Nadie puede entrar. Joven maestro Liu. Soy la verdadera señorita mayor Liu. Déjame entrar. Me temo que no puedo obedecer. Tú. Ni siquiera le das respeto a la señorita mayor Liu. Entonces, ¿qué hay de mí, el viejo ancestro de la familia Liu? ¿De qué te ríes? Él es el viejo ancestro de la familia Liu. Señorita mayor, así que este es el viejo ancestro de la familia Liu del que hablaste. Creo que ni siquiera ha sido destetado todavía. Tú.
El segundo joven maestro nos ordenó que te detuviéramos. Estás aquí para causar problemas, ¿verdad? Usando a un niño para hacerse pasar por el viejo ancestro. Nos tomáis por tontos. Déjame entrar. Chao Ruyan. Yo me encargaré. Ten cuidado. ¿Sí? Este mocoso en realidad se ve Film was bastante translated impresionante. and narrated by M Vamos, Media. el tío hará un combate contigo. Cuidado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede este niño tener tanta fuerza? Ni siquiera puede vencer a un mocoso. ¡Qué vergüenza! ¿Qué debemos hacer ahora? Peleando con un niño. Si esto se sabe, ¿cómo podré volver a mostrar mi cara? Tercer hermano. ¿Por qué no subes e intentas? Está bien, Espera. Tú. ¿Qué intentas hacer? señorita mayor. Estoy rebosante de juguetonería infantil. Y quiero jugar al escondite con él. Bien. Entonces este viejo ancestro jugará con todos ustedes. Viejo ancestro, estos tres son mis hermanos menores. Son los expertos nacionales en artes marciales que apoyo. No, pensaré en otra forma de entrar. Chao Ruyan. Relájate. Lo manejaré con una mano. Mocoso. Tantas tonterías. Toma esto. Cuidado. Esto. Mocoso. Estás buscando la muerte. ¿Es este realmente un niño? ¿Qué clase de monstruo hace este? Sometió a 3 maestros en un solo movimiento. Ustedes tres pequeños bribones. Se atreven a actuar con presunción ante mí. Esta vez fui indulgente con ustedes. La próxima vez, no tendré tanta suerte. Ahora fuera. ¿Quién más? Si retrasas a mi viejo ancestro de salvar a mi abuelo, puedes asumir la responsabilidad. Mis disculpas, señorita mayor, no lo sabíamos. Esta persona es el viejo ancestro de la familia Liu. Justo ahora el joven maestro Liu ya trajo un viejo ancestro. Adentro. ¿Qué? Viejo ancestro. ¿Cómo está mi padre? Normalmente hablando, la posibilidad de salvarlo es 0. Sin embargo, estoy aquí. Eso significa que mi padre puede ser completamente curado. No. Un 50% de posibilidades. Detente. The film was translated and Ustedes narrated están by intentando M Media. matar al abuelo. ¿Quién te dejó entrar? ¿No viste que el viejo ancestro está tratando al abuelo? Creo que eres tú quien quiere matar al abuelo. Este es falso. Él es el verdadero viejo ancestro. Liu Ruyan, ¿qué exactamente son tus intenciones? Venir a causar problemas en este momento. Creo que tu preocupación por el abuelo es falsa. Querer dividir la propiedad familiar es real. No es así. Cuando dábamos la bienvenida al viejo ancestro, ni siquiera se vio tu sombra. Ahora, ¿qué problemas vienes a causar? ¿Qué hacía el camionero? ¿Cómo es que ella está completamente bien? Claro. ¿Cómo entraste? ¿Dónde están los 3 grandes maestros? ¿Cómo te dejaron entrar a ti también? Mi familia Liu ciertamente ha declinado. Se pueden considerar maestros esos 3 mocosos. Y todavía quieren detenerme. Descendiente desleal. Albergas malas intenciones. El viejo ancestro ha llegado. No saben que las personas irrelevantes deberían hacerse a un lado. ¿Yo? ¿Y tú? ¿Cómo puede la familia Li tener un descendiente como tú? Tu padre está a punto de morir. Y aún así estás ciego de ojos y corazón. Confiando fácilmente en villanos. Creo que eres tú quien causa problemas, ¿no es así? ¿Yo? Tú. No mereces mi comentario.
La siguiente persona. Eres el más detestable. Cerdo corto. Cubierto de grasa. Con cara humana y aspecto de cerdo. Siquiera mereces suplantarme a mí, el viejo ancestro. Mocoso, ni te ha crecido el pelo por completo. Y aún así te atreves a pronunciar tales palabras rebeldes. Yo soy el viejo ancestro de la familia Liu. ¿Quién eres tú? Descendientes desleales. Tienen ojos pero no perlas. Aún así reconocen a este gordo muerto como el ancestro. Administraré el castigo, familia. Todos ustedes arrodíllense ante mí. ¿Qué está pasando? Mi supresión de linaje sobre los Liu descendientes nunca ha fallado en 100 intentos. ¿Por qué no funciona ahora? Ya no puedes mantener la farsa, ¿verdad? Pensé que tenías alguna habilidad real. Ruyan, tu abuelo está en estado crítico. Sin embargo, en realidad trajiste a un niño, para impedir que el viejo ancestro trate al abuelo. ¿Cuáles son exactamente tus intenciones? Los poderes del viejo ancestro son inmensos. Él vino de la montaña para tratar al abuelo. Tu obstrucción así. Estás intentando matar al abuelo. Créanme todos. Él realmente es el viejo ancestro. ¿Me estás diciendo que este mocoso es el viejo ancestro de la familia Liu? Liu Ruyan. ¿Estás loca? ¿O nos tomas por tontos? Viejo ancestro, le dio a tu abuelo una píldora restauradora de ki. Se recuperará mientras circule su energía. Ninguno de ustedes tiene permitido causar problemas ahora. ¿Escucharon eso? La supuesta píldora restauradora de ki de este corto no es más que una píldora de suplemento ordinaria. No tiene ningún efecto en absoluto. Está retrasando el tratamiento deliberadamente, queriendo matar a Liu Chuanhen. Tonterías, mocoso. ¿Qué sabes tú? Nuestro viejo ancestro es un inmortal viviente de más de 1000 años. ¿Cómo haría daño a sus descendientes? Ruyan, ¿quién es exactamente este niño? Segundo tío, él realmente es el viejo ancestro. El viejo ancestro fue recogido personalmente por Rulong. ¿Cómo pudiste tener otro? Li Ruyan. Creo que solo te estás apoyando en tu abuelo, quien usualmente te consiente, y volviéndote arrogante debido a su favor. Has desperdiciado toda la bondad que el abuelo te dio. Traidor. ¿De verdad vas a matar al abuelo? Basta. Discutir es inútil. Ustedes lo reconocen como el viejo ancestro. Si el tratamiento es ineficaz, se atreven a asumir la responsabilidad. Estás cometiendo un asesinato. Y tú eres el asesino. Esto, si retrasas el tratamiento aún más, no seré cortés contigo. Es un farsante. ¿Con qué puede tratar? Con suplementos de salud. Él no puede tratarlo, así que tú puedes tratarlo. Fafi, The de film hecho was solo yo puedo tratar translated esto. and narrated by Porque yo soy el Media. verdadero viejo ancestro. Segundo tío, por favor, créeme. Él realmente es el viejo ancestro. Realmente lo es. ¿Cómo podemos confiar la vida del viejo maestro a un niño? Papá, creo que esta Liu Ruyan se ha vuelto loca para encontrar un niño que se haga pasar por el viejo ancestro. Esposo, no debes creer en absoluto a Li Ruyan. Si realmente dejamos que este niño lo trate, y si accidentalmente mata a papá, ¿cómo tendrás la cara para confrontar a los viejos ancestros de la familia Liu? Si algo le pasa al abuelo, estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad. Asumes la responsabilidad que puedes asumir. Si el abuelo realmente muere, ¿qué usarás para devolverle la vida al abuelo? De todos modos, y además del viejo ancestro, a nadie se le permite tocar al viejo maestro. Viejo ancestro, ¿qué debemos hacer? Unas pocas juniors. Realmente pueden detenerme. Pequeño mocoso, baja de aquí. Tú. Viejo ancestro. Ruyan, ¿dónde encontraste a esta pequeña bestia? ¿Cómo se atreve a insultar al jefe Li así? Fuera. Fuera inmediatamente. Segundo tío, yo. Todos miren. Abuelo. 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 Papá. Abuelo. Por favor, no te mueras, abuelo. Chao Nuyen, no te asustes. Tu abuelo está bien. Todavía está bien, no tiene latidos. Pequeña bestia.
Te haré pagar con tu vida. Segundo tío. Espera un momento primero, viejo ancestro nosotros. ¿Qué están esperando? Su abuelo no tiene latidos. Siempre fue tan bueno contigo. Y te iba a dejar toda su propiedad a ti. Tú en realidad te confabulaste con esta pequeña bestia, para matar a tu abuelo. ¿Qué derecho tienes todavía a ser descendiente de mi familia Liu? Exacto. ¿Cómo sabría un niño usar agujas? Estas agujas están en puntos vitales. Sospecho que alguien deliberadamente dañó al descendiente directo de mi familia Liu. Dinos quién te enseñó. Así es. ¿Cómo podría un niño entender estas cosas? Alguien debe estar instigando esto desde las sombras. No. No fui yo. No fui yo. Siquiera entiendes el método de tratamiento. Lo que acabo de realizar fue de nuestra familia Liu. Técnica secreta única. Las agujas de 3 ciruelas. Solo contiene la respiración temporalmente. Mientras mi energía circule, despejaré sus puntos de acupuntura. Podrá revivir de entre los muertos. Tú en realidad conoces las agujas de 3 ciruelas perdidas de mi familia Liu. Liu Ruyan, has puesto mucho esfuerzo en disputar la propiedad familiar. De lo contrario, ¿cómo podría un mocoso saber sobre las agujas de 3 ciruelas? No es porque tú le enseñaste. Diciendo tonterías. Las agujas de 3 ciruelas son completamente inventadas. Mi familia Liu nunca ha tenido las agujas de 3 ciruelas. Exacto. Si de verdad quieres salvar a mi abuelo, ¿por qué no lo despiertas directamente? ¿Por qué pasar por toda esta rutina de muerte y resurrección? Esto es claramente solo sofistería, Liu Ruyan. ¿No crees que usar a un niño para cometer un asesinato significa que no serás legalmente responsable? Tú eres el cerebro detrás de la muerte de tu abuelo. Llamen a la policía inmediatamente. Arréstenla. Doctor, ¿cómo está mi papá? Segundo tío. Hija desleal. Segundo tío. No sabía que el abuelo se pondría así. Él realmente me salvó con magia. Él realmente es el viejo ancestro. Todavía poniendo excusas. El verdadero viejo ancestro está claramente aquí mismo. Tu abuelo podría haber vivido. Es debido al problema causado por esta pequeña bestia que trajiste, que tu abuelo murió. Aunque soy un médico occidente, también estudié acupuntura durante 8 años. Estos 3 puntos de acupuntura están punzados de forma única. ¿Quién los punzó? El doctor. Fue este pequeño mocoso quien les puso las agujas. No se los dije. Es un impostor. Él pincha indiscriminadamente. Es el asesino que mató a mi abuelo. ¿Cómo es eso posible? A tu corta edad. En realidad posees técnicas de punción tan exquisitas. Doctor. Esas 3 agujas no estaban insertadas en puntos fatales. Esas 3 agujas, cada una fue insertada en un punto vital. Además, la profundidad y la fuerza de la punción fueron todas perfectamente precisas. Es simplemente la técnica de un médico divino. ¿Cómo es esto posible? Si fueron insertadas en puntos vitales, entonces ¿por qué murió mi abuelo? Abuelo. Papá, ¿cómo estás? Abuelo. Abuelo, por fin estás bien. Todos estábamos tan preocupados por ti. Papá, durante el tiempo que estuviste enfermo. Todo fue gracias a Rulón, quien se quedó a tu lado, cuidándote todos los días. Ha perdido mucho peso. Mami. Cuidar al abuelo es lo natural y correcto. Con tal de que te recuperes, abuelo. ¿Qué me importa un poco de sufrimiento? Rulon, has trabajado duro. ¿Dónde está Ruyan? Abuelo, estoy aquí. Abuelo, ¿cómo te sientes ahora? Estoy maravillosamente bien. Siento que he rejuvenecido 10 años. Me pregunto qué maestro me salvó. Abuelo, fue el viejo ancestro quien te salvó. Este es el viejo ancestro. Así es, gracias al viejo ancestro por hacerte acupuntura, pudiste ser revivido de la muerte. El bisnieto de la 10ª generación Liu. Liu Chuanren saluda al viejo ancestro. No importa. Te acabas de recuperar de una enfermedad grave. No hay necesidad de inclinarse. No. No podemos dejar que el abuelo crea lo que dice Liu Ruyan. De todos modos, abuelo, nunca ha visto al verdadero viejo ancestro, tampoco. Tonterías. Abuelo, no debes creer lo que dice Liu Ruyan. Tu enfermedad fue curada por el verdadero viejo ancestro.
Y este pequeño bastardo es alguien que Liu Ruyan encontró para suplantarlo. Ella estaba tratando de impedirnos salvarte. Ella quería matarte. Ruyan. Es verdad lo que dijo Rulo. No es así, abuelo. No busqué a alguien para que lo suplantara, aunque esta persona parece un niño. Él es de hecho el viejo ancestro. Absurdo. Fui yo quien usó la píldora restauradora de Ki para salvar al bisnieto. ¿Realmente afirmas que este niño es el viejo ancestro? Tú. Esto es un acto de gran impiedad. Esto. ¿Y quién es esta persona? Papá. Él es el verdadero viejo ancestro. ¿Cómo puede haber dos viejos ancestros? Abuelo. Este es el verdadero viejo ancestro. Es el número de vuelo que los viejos ancestros me enviaron. Yo fui personalmente al aeropuerto a recogerlo. Este viejo ancestro. Lo conocí en el camino. Se encontraron en el camino. El estatus del viejo ancestro es noble. ¿Cómo podría estar paseando por el camino? Y no es como si pudieras encontrarte con él cuando quieras. Liu Ruyan, encontraste un niño para que se hiciera pasar por el viejo ancestro. No estás intentando simplemente matar al abuelo y heredar la fortuna familiar. Yo, Ustedes descendientes son completamente necios. Acabo de usar las agujas de tres ciruelas para salvar a mi bisnieto. Y aún así creen que gordo muerto es el viejo ancestro. Están realmente engañados o es intencional. Silencio. Tu niño. Sigues diciendo mentiras. Mi papá fue salvado por la píldora restauradora de Ki del viejo ancestro. Tus agujas de tres ciruelas son completamente falsas. Doctor, usted dijo que sabe acupuntura. Entonces sabe si esas agujas de tres ciruelas son reales o falsas. Mi conocimiento es superficial y solo sé un poco sobre medicina tradicional. No me atrevo a juzgar. Dado que el viejo maestro Liu ya ha despertado, me retiraré primero. Ya que estoy bien. Olvidemos quién es real y quién es falso. Abuelo, no podemos dejar esto así. Esta Liu Ruyan nos impidió salvarte. Ella solo quiere matarte. yo, Esto. Papá ya he informado al segundo tío y a los demás para que vengan. Primero, para celebrar tu recuperación. Segundo es para probar quién es el verdadero ancestro. Genial cuando lleguen esos descendientes. Todos ustedes recibirán una paliza. Todavía te resistes. Cuando llegue el momento, pequeño bastardo, no será tan simple como una nalgada. De acuerdo, entonces esperaremos y veremos. El ancestro Liu Chuanyi ha llegado. Escuché que alguien aquí está suplantando al viejo ancestro, bisnieto Liu Chuanyi. Quiere ver quién es tan alta. Así que el segundo hermano ha llegado. Por favor, perdone mi falta de saludo. Hermano mayor, es maravilloso que hayas despertado. Fue Zai con quien me llamó y dijo que alguien aquí está suplantando al viejo ancestro para tratar tu enfermedad, pero en realidad intentaba dañar tu vida. Nuestra familia Liu es prominente y milenaria. ¿Cómo podríamos ser engañados por tales métodos despreciables? ¿Quién es exactamente? Segundo tío es él. Pequeño bastardo, este niño. Este niño está suplantando al viejo ancestro. Segundo abuelo, aunque este niño es un impostor, está siendo instigado por alguien detrás de él. ¿Quién lo está instigando? Ciertamente no lo dejaré ir fácilmente. Es ella, Liu Ruyan. segundo abuelo, yo. ¿Cómo te atreves? Nuestra familia Liu, ¿cómo pudo aparecer una hija tan rebelde e impía como tú? Has deshonrado completamente el nombre de tu difunto padre. Qué ruidosos charlatanes apenas llegan. No es este el hijo de Chengsan. Incluso te cargué cuando eras pequeño. Este mocoso no tiene modales. ¿Cómo te atreves a llamar a mi padre por su nombre? Mi segundo tío es profesor en el Instituto Nacional de Arquitectura, un talento que ayuda a construir la nación. ¿Cómo pudiste insultarlo y menospreciarlo así? Realmente estás yendo demasiado lejos. Y que si tiene talento. Todavía depende de la protección de un viejo ancestro como yo. Pequeño bastardo, no conoces la inmensidad del cielo y la tierra. Los dos primos de mi abuelo son ambos magnates de clase mundial. Estás buscando la muerte. Así es también esta Liu Chuanwen. Él es el hijo de Chang Ting. Mi viejo ancestro ha llegado. Porque no ha venido a saludarme. Niño ignorante. Tú me vas a enfurecer hasta la muerte. Cálmate. Veo que ya no eres joven.
No estires la pata si te agitas demasiado. Oh, Pequeño bastardo. Cállate. Liu Ruyan. Este niño. Actúa y habla con tanta arrogancia. No solo está suplantando al viejo ancestro, también humilla a tu segundo abuelo. Lo trajiste a la casa, perturbando la paz de la familia. ¿Qué quieres hacer exactamente? No es obvio lo que quiere hacer. Por dinero, por supuesto. Liu Ruyan, qué cruel es tu corazón. El abuelo te quiere tanto. Y aún así quieres hacerle daño mortal. Y apoderarte de la propiedad familiar, tú. Todos ustedes cállense. Todos ustedes dicen que soy falso. Y que ese corto grande es real. Entonces, ¿qué tal si tenemos un concurso? Mocoso imberbe. ¿De verdad crees que este viejo ancestro te tiene miedo? ¿Te atreves a suplantarme? Hoy me aseguraré de que vengas pero nunca regreses. Viejo ancestro, debes tener cuidado. Sí. Chao Ruyan. Tú también lo has visto. Los 3 maestros. Como los golpeé y huyeron en desorden. Este corto. Simplemente no es rival para mí. Niño pequeño. Este anciano te hará saber hoy. ¿Quién es el verdadero viejo ancestro? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa al viejo ancestro? Imposible. Ni siquiera puede levantar a un niño pequeño, ¿verdad? Podría ser que este gordo es el viejo ancestro falso. Pero, ¿cómo podría el viejo ancestro ser un niño? Exacto. Eso es imposible, ¿no? ¿Cómo es que este niño pequeño es tan pesado? Gordo muerto. Es mi turno de actuar. The film was translated and narrated by M Media. Viejo. Cansado después de solo unas patadas. Tráeme un vaso de agua. Está bien. Viejo ancestro. Gracias. Viejo ancestro. ¿Estás bien? Levántate. Te daré más dinero. Más dinero. Sí. Solía ser campeón de levantamiento de pesas. Todavía tengo algo de condición física. Joven maestro Liu. Sobre lo que dijiste de darme más dinero. Cumplirás tu palabra, ¿verdad? Basta de tonterías. Vuelve rápido y síguele pegando por mí. Pequeño mocoso. Este anciano ha entrenado muchos años. No es como tu carne y sangre mortal. Con solo unas pocas patadas tuyas. No puedes lastimar a este anciano. Exacto. Nuestro viejo ancestro no se molestará en discutir con un mocoso como tú, para que no digan que intimidamos a los jóvenes. El viejo ancestro no es una persona común. Después de todo eso, todavía puede ponerse de pie, como si nada hubiera pasado. Simplemente asombroso. Parece que tú estés corto. Eres bastante robusto. Entonces ahora me voy a poner serio. Toma este puñetazo. Viejo ancestro. Exacto, pequeño bastardo. Nuestro viejo ancestro originalmente no quería pelear contigo, pero tú forzaste la situación repetidamente. De hecho, heriste al viejo ancestro. Si no te damos una lección hoy, ¿cómo mantendrá su prestigio nuestra familia Liu? The film was Estás ciego. translated and narrated Ni by siquiera le M vi. Media. Segundo abuelo, ustedes también lo vieron, ¿verdad? El viejo ancestro tiene un corazón compasivo. Él originalmente no quería pelear con él. Este pequeño mocoso ignorante. De hecho, hirió al viejo ancestro.
Liu Ruyan, ¿dónde encontraste a este niño salvaje? Completamente descarado. ¿Cómo se atreve a herir al viejo ancestro? Si no te damos una lección hoy. ¿Dónde queda la dignidad de la familia Liu? ¿Dónde están todos? Segundo hermano, este asunto aún no ha sido investigado. Espera, hermano mayor, ¿no es esto lo suficientemente claro? Aunque el padre de Liu Ruyan muriera temprano, eres demasiado parcial. Mira cómo la has malcriado. Segundo abuelo, él realmente es el viejo ancestro. Antes cuando tuve un accidente de coche fue por él, y más tarde el abuelo pudo despertar. Todo fue gracias a sus agujas de 3 ciruelos. Agujas de 3 ciruelas. Agujas de 3 ciruelas. No es esa la técnica del viejo ancestro. ¿Cómo puedes saberla? Tonterías, yo soy el verdadero viejo ancestro. Si yo no lo sé, ¿quién lo sabe? Podría ser. No, imposible. Segundo abuelo, no te dejes engañar por él. El abuelo es claramente el viejo ancestro. Fue salvado por la píldora restauradora de Ki. ¿Qué agujas de 3 ciruelas? Eso es solo un rumor. Nadie lo ha visto nunca. Si segundo tío, ni el viejo ancestro conoce las agujas de 3 ciruelas. Quizás esto sea solo una anécdota. Y este niño en realidad afirma que conoce las agujas de 3 ciruelas. Ahora entiendo. Alguien se tomó una anécdota en serio. Le enseñó a este niño las agujas de 3 ciruelas. Le salió el tiro por la culata, ¿no? No es así. Genuinamente quería salvar al abuelo. No tenía intención de dañar al abuelo. Tonterías, estás esperando que el abuelo muera para heredar la fortuna familiar, ¿verdad? No. Ni siquiera puedes esperar este momento. Liu Ruyan, realmente tienes un corazón cruel. Yo no. Antes de que mi hermano mayor falleciera te confió a mí. Así que soy esencialmente tu padre. Hoy en nombre de tus padres fallecidos, te daré una buena lección, hija desleal. Pequeño bastardo. Suéltame o también te golpearé. Esposo, ¿estás bien? Tú. Rebelde. Papá, si no la refrenas, Liu Ruyan está instigando a este pequeño bastardo. En el futuro podrían golpearte y regañarte. Estoy furioso. Voy a llamar a mis nietos en la montaña para que te manejen según las reglas familiares. Espera a que te azoten con tablones. Hola. Cheng Sunny Cheng Ting. ¿Quién? No te oigo. Hola. ¿Me oyes? ¿A quién dijiste que buscas? Habla más alto. Hola. 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 ¡Qué porquería! The film was translated No dijeron que and podíamos narrated contactarlos si by algo M. pasaba. Media. La pérdida de audición de tu padre está empeorando cada vez más. Deberíamos ir al hospital para que lo revisen algún día. Tiene más de 100 años. Si no puede oír, no puede oír. No está retrasando nada. No. Voy a dormir. Este masaje es tan cómodo. Yo también dormiré un poco. Basta. Tú deja de actuar ahora. Liu Ruyan, suplantaste al viejo ancestro con la intención de dañar a tu abuelo. Incluso encontraste a alguien para herir al viejo ancestro por cometer un acto tan impío. Hoy debes ser expulsada de la familia y eliminada del registro familiar. Por favor, créanme, realmente es el viejo ancestro. He sido testigo de su poder. Realmente puede salvar al abuelo. Liu Yan, ¿tienes alguna otra forma de probar que el niño que encontraste es el verdadero viejo ancestro? Yo, Ella no puede probarlo. ¿Por qué? Este pequeño bastardo no es el viejo ancestro en absoluto. Transmite la orden inmediatamente. Expulsar a Liu Ruyan del registro familiar. Y este pequeño bastardo hirió al viejo ancestro. Definitivamente me aseguraré de que muera sin sepultura. Liu Ruyan, a partir de hoy, tú y la familia Liu están oficialmente cortados. Fuera de la familia Liu inmediatamente. segundo abuelo, nunca tuve la intención de dañar al abuelo. Traje al viejo ancestro aquí, solo para salvar al abuelo. Todavía discutiendo. Ya no eres miembro de la familia Liu. Entrega las acciones del grupo Liu. Pequeño bisnieto. Así que tienes ambición de lobo. Todo por los bienes de la familia Liu. Pequeño bastardo. ¿Qué estás diciendo? Además, este es un asunto de nuestra familia Liu. ¿Qué tiene que ver contigo? La familia Liu la construí con mis manos. ¿Cómo puede no tener nada que ver conmigo? Niño pequeño, si vuelves a decir tonterías, te arrancaré la boca. Ruyan, mira esta situación.
mientras entregues las acciones de la familia Liu. Podrás evitar una situación tan incómoda. Esto también es por el bien de la reputación de la familia Liu. Esas acciones me las dio mi padre. ¿Por qué debería dártelas? ¿No escuchaste lo que dijo el segundo abuelo? Ya no eres miembro de la familia Liu. Entrégalas. Entrégalas. Entrégalas inmediatamente. Basta, Luyan este asunto. Aún no ha sido investigado a fondo, y sin embargo la estás presionando paso a paso. ¿Han olvidado los preceptos ancestrales de la familia Liu? Tengan amor, tengan confianza. Tengan bondad, tengan responsabilidad. ¿Conoces los preceptos ancestrales de la familia Liu? Ustedes descendientes ciegos. Creyendo calumnias. Despreciando los lazos familiares. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la responsabilidad? Chao Luyan. Sin mi permiso. Nadie puede quitar tu nombre del registro familiar. Si alguien se atreve a clamar de nuevo, les daré una buena lección. Sí, ¿Quién se atreve a dar lecciones a mi familia Liu? ¿Acaso han comido la hiel de un leopardo? Liu Ruqian, heredero de 12ª generación de la familia Liu. Primo, por fin estás aquí. ¿Quién es exactamente? ¿Quién osa suplantar al viejo ancestro? Es este mocoso. No solo se hizo pasar por el viejo ancestro, también insultó al segundo abuelo. Y a la familia Liu. ¿De dónde salió este niño? ¿No sabes qué? El viejo ancestro es la figura suprema de la familia Liu, el anciano con el estatus más alto. ¿Te atreves a suplantarlo? Estás buscando la muerte. Nada mal, nada mal. No esperaba que, a tan temprana edad, ya poseyera hasta el nivel de cultivo. Parece que nuestra familia Liu no es del todo inútil después de todo. Tonterías. Mi primo es el dios de la guerra de Yunchen. Y también es el comandante de la oficina de seguridad. La seguridad de todo Yunchen. Todo es gestionado por mi primo mayor. ¿Por qué no te arrodillas y admites tu error? Tu pequeño tataranieto. ¿Quieres que me arrodille y me disculpe? The film was Me temo que no translated podrás and soportarlo. narrated by M Media. Joven inexperto, no seas tan arrogante. El legado milenario de mi familia Liu, para tener su fuerza actual, todo fue otorgado por el viejo ancestro. ¿Cómo te atreves a suplantarlo? ¿Crees que no te arrojaré al infierno Abisi? Para hacer un ejemplo de ti. Infierno Abisi. Pero es el infierno más cruel. Se dice que quienes entran, ni uno solo puede salir con vida. Pequeño bastardo, si admites tu error ahora, todavía podemos dejarte un cadáver intacto. De lo contrario, no nos culpes por intimidar a un niño. abuelo, primo mayor, el asunto aún no ha sido verificado. ¿Cómo puedes hacer un juicio tan apresurado? En la competencia de hace un momento, fue claramente el viejo ancestro quien ganó. Acabo de ver que era un niño. No pude soportar golpearlo. Este niño me estaba emboscando en secreto. Por eso fui ligeramente inferior. Así es, piénsenlo todos. Viejo ancestro, ¿cómo podría ser un niño? Este pequeño bastardo fue explotado por alguien con motivos ocultos. Solo vino aquí para estafar y engañar. Abuelo, debes creerme. Nunca buscaría a alguien para hacerte daño. Él es el viejo ancestro. ¿Qué tal esto? Aquí solo Ruqian posee esta habilidad divina para comunicarse libremente con los viejos ancestros. Ruqian, ¿por qué no les preguntas a los viejos ancestros? Que ellos prueben. ¿Quién es el verdadero viejo ancestro? Sí. El viejo ancestro no está aquí. Estos días son realmente demasiado cómodos. Hace solo unos días, hicimos tanto trabajo. Me dejó tan cansado. Mi espalda ni siquiera podía enderezarse. Si el viejo ancestro nunca regresa, No digas tonterías. Si el viejo ancestro se entera, los dos estaremos acabados. Liu Ruqian. la llamada telefónica Bell. Monstruo. Realmente suplantaste al viejo ancestro de mi familia Liu y repetidamente hirió a los ancianos de mi familia Liu. Aunque mates hasta el último de la familia Liu, nuestra familia Liu no cederá ante ti. He invitado a los 3 grandes maestros de Yunchen. Mi prima Ruqian. Nadie puede contender con tu poder demoníaco. Me niego a creer que los 3 grandes maestros todavía no puedan contigo. 3 grandes maestros. Salgan. Ustedes. ¿Cómo terminaron todos así? Fui golpeado por un niño. Y tuve un accidente automovilístico. No estoy gravemente herido. Ya está bien. Eso está bien.
Hoy, necesito que todos ustedes se encarguen de un pequeño bastardo por mí. Una vez que esté resuelto, cada uno de ustedes recibirá 10 millones. Si joven maestro Liu, ¿de quién quieres que nos encarguemos? Es este monstruo. Oye. Nos volvemos a encontrar. Oye, esposa. Estás a punto de dar a luz. De acuerdo, estaré allí enseguida. Joven maestro Liu, mi esposa va a tener su segundo hijo. Necesito ir al hospital de inmediato. Joven maestro Liu, hablemos de esto en otro momento. Aclaro, mi esposa va a tener su segundo hijo. Yo también necesito ir al hospital. Su esposa está teniendo su segundo hijo, ¿y ustedes qué hacen? Nosotros somos como hermanos. Su esposa es mi esposa. Yo también necesito ir al hospital. Yo también necesito ir. No me digan que las esposas de los tres son la misma persona. Claro que no. Acabas de escucharlo. Esos dos van a tener su segundo hijo. El mío es el primero. Vamos. Adiós. Adiós. Ustedes grupo de jóvenes. No importa, no importa. No me preocupo por asuntos pasados. Ahora en mi capacidad como el viejo ancestro. Les ordeno a todos. Echen a este gordo muerto por mí. Pequeño bastardo. Aunque tus artes demoníacas sean poderosas, no te dejaremos. Así es, los descendientes de nuestra familia Liu son todos personas con carácter. En el peor de los casos pueden matarnos a todos. Nino. Independientemente de si salvaste mi vida o no, el viejo ancestro de nuestra familia Liu no puede ser suplantado fácilmente. Ahora puedo dejarte ir. Si te atreves a hablar con insolencia de nuevo, no culpes a nuestra familia Liu por ser descortés. ¿Cómo pudo mi familia Liu tener un grupo de ustedes? Descendientes tan estúpidos como fetos. Me están enfureciendo hasta la muerte. Viejo ancestro, ¿por qué no descansa primero? De todos modos, el abuelo ya se ha recuperado. ¿Qué pasa? Tienes miedo de ser expuesto. Ya no puedes mantener la farsa. Suplantando al viejo ancestro, calumniando a un anciano de la familia Liu y tratando de huir. Entonces, ¿qué más quieres? Haz que este mocoso se arrodille y se disculpe conmigo inmediatamente. ¿Estás seguro de que quieres que me arrodille ante ti? No deberías arrodillarte. Puedo arrodillarme, pero me temo que no podrás soportarlo. Pequeño mocoso, mejor arrodíllate y discúlpate conmigo de inmediato. De lo contrario, tú y Liu Ruyan no tendrán un buen final. Presuntuoso. El tercer tío está aquí. La familia Liu hace honor a su fama milenaria. Todos son talentos de primera. Tercer abuelo, ¿por qué ha venido usted? ¿A quién le acabas de decir que se arrodille ante ti? Es este pequeño bastardo. No solo suplantó al viejo ancestro, sino que también insultó a la familia Liu. Por eso yo. Tonterías. Tercer tío, ¿por qué haces esto? Este niño habló salvajemente, afirmando ser el viejo ancestro. También estábamos tratando de proteger la reputación de la familia Liu. Por eso le dimos una lección. Así es, tercer tío. No habrás caído bajo algún hechizo maligno, ¿verdad? Tercer abuelo. ¿Qué le pasa exactamente a usted? Sobrino. Viniste precisamente para arreglar las cosas por mí. ¿Por qué te pones violento de repente sin razón? ¿Quién eres? Soy el... Fu falta el respeto a sus ancestros. Fue en vano que compartí las bendiciones de la familia Liu con todos ustedes. Si no fuera por ese viejo cascarrabias Fu Qingyan, quien clasificó a mi familia Fu como una rama de la familia Liu, mi familia Fu no pudo regresar a sus raíces ancestrales todo este tiempo. Mi familia Fu no admitirá la derrota de esta manera. No importa qué método usemos. Mi familia Fu seguramente derrotará a tu familia Liu. Y te hará saber que mi familia Fu es el clan más grande bajo el cielo. Así que eres un descendiente de Fu Qingyan. Deberías haberlo dicho antes. Él y yo somos viejos conocidos. El viejo ancestro es Fu Wei. No es Fu Qingyan. Mírate. No eres viejo. Y sin embargo tienes tal temperamento. Tú cálmate. ¿Quieres que me calme? La familia Liu de aquel entonces dañó a nuestra familia Fu. Nuestra fundación centenaria fue destruida, y casi no tuvimos descendientes. Tras muchas dificultades, ahora regresamos. ¿Sabes cuál es el lema ancestral de nuestra familia Fu? Exterminar a la familia Liu y vengar a nuestra familia Fu. Entonces tendré que ver cómo tu familia Fu se venga de mi familia Liu.
No hay problema. Esto es de tu Liu Rulon. El grupo Liu hipotecado. 20% de las acciones. Y esta gran mansión de la familia Liu. Do. Hijo desleal. Rulo. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Rápidamente explícaselo claramente a todos. No es todo por culpa del abuelo. Usted entregó el grupo a Liu Ruyan para administrarlo. Sabía que no tenía esperanza. Tuve un amigo que me llevó al extranjero a apostar, diciendo que haríamos una fortuna, pero ¿quién iba a saber que mi suerte era mala? Es de hecho una gota en el océano. No puede derribar a tu familia Liu. ¿Pero qué hay de esto? Contrato matrimonial. Este es un contrato de matrimonio establecido por el ancestro de tu familia Liu, para las familias Liu y Fu. Familias. En él se establece claramente: el descendiente directo del lado 10ª generación Liu está prometido a nuestra familia Fu. Siempre seguí las enseñanzas ancestrales de este contrato The film matrimonial was y lo he translated guardado bajo and llave en una narrated caja by fuerte. M-Media. Esto como llegó esto a tus manos. Tú. Te proteges de los forasteros día y noche. Es difícil protegerse de un ladrón en la familia. El contrato matrimonial fue otorgado por los ancestros. Eso significa que nadie puede anular este contrato matrimonial. Está bien la joven. De coincidencia, es una descendiente de mi familia Liu. Y debe el ser devorado. En realidad es la heredera directa de mi viejo ancestro. No un heredero de la familia Liu solo puede casarse dentro. No casarse fuera. De lo contrario, la familia Liu perderá 1000 años de fortuna. Pero ¿quién hubiera pensado? Población celestial de la Kepler. La familia Liu y la familia Fu tienen una enemistad ancestral. ¿Cómo se pudo hacer un contrato matrimonial así? Todo es mi culpa de entonces. Este joven Fu Qingyan saluda al viejo ancestro de la familia Liu. La familia Fu. La genealogía de la familia Fu. Nuestra familia Fu es la del hijo legítimo, descendientes del linaje de la concubina. Me pregunto si aún recuerda. Concubina. ¿Qué quiere de mí un descendiente de rama lateral? En realidad soy su tataranieto de una rama lateral. Esta vez he venido, esperando que el ancestro ayude a la familia Fu. Cuéntame. La familia Fu proviene del linaje de una concubina. Por eso nuestros descendientes carecen de posición y legitimidad. Sin la protección del viejo ancestro, hemos caído en la pobreza y The la film was indigencia. translated Esperamos viejo ancestro and pueda narrated incorporar a by nuestra familia Fu a M-Media. una rama de la familia Liu y compartir algunas bendiciones con nosotros. Ya que no eres de la rama legítima de mi familia Liu, ¿cómo puedo protegerte? Entonces, ¿puede el viejo ancestro conceder un matrimonio entre Liu y Fu? De esta manera nuestra familia Fu también podrá participar de algunas bendiciones. Está bien, los matrimonios recientes de la familia Liu ya están arreglados. Tendrás que esperar otros 800 años. 800 años después. La familia Fu sufre una tribulación. Tampoco es el momento adecuado todavía. Si vives honesta y diligentemente, quizás después de 800 años, podría haber un atisbo de esperanza. Está bien. No lo esperaba. Esta familia Fu todavía tiene descendientes. Para realmente retomar este contrato matrimonial. Y venir a tocar a nuestra puerta. Entonces, viejo ancestro, ¿puede resolverse aún este asunto? De hecho, se puede resolver. Pero, Viejo ancestro, si me caso con la familia Fu, la fortuna de la familia Liu se disipará por completo. Incluso si la familia Liu decae, al menos seguiremos vivos. Y el alma del viejo ancestro no se dispersará. No, Ruyan. No puedes casarte con la familia Fu. Exacto. Aunque enfrentemos la tribulación celestial, no podemos doblegarnos ante la familia Fu. Pero si todos mueren, no será la familia Fu la que ría al final. Mientras queden montañas verdes, habrá leña para quemar. ¿Qué tal si Ruyan se casa con ellos primero? Después de eso la familia Liu podrá encontrar una manera de lidiar con la familia Fu. Viejo ancestro, creo que lo que dijo Rulon no está mal. Si me caso con ellos, al menos aún puedo preservar las vidas de los miembros de la familia Liu. Al menos usted, viejo ancestro, estará aquí. La familia Liu puede resurgir. Ella enfrentará una tribulación celestial, se case o no. Prefiero que Ruyan no se case. La familia Liu resistirá la tribulación celestial.
Viejo ancestro, por favor, piense en otra manera. Por la actitud de la familia Fu hace un momento, Siru Yan se casa con su familia. ¿Quién sabe qué más sufrirá que tormento inhumano? Por favor, ilumínanos, viejo ancestro. Por favor, ilumínanos, viejo ancestro. Lo tengo. Algunas cuentas. Deben saldarse desde el principio. El salón ancestral de la familia Fu. Viejo ancestro, ¿qué necesita que hagamos? Descendientes, rómpanlo con fuerza por mí. Sí, Siru, Rukian. Regresa al ejército y haz los arreglos. Si la familia Fu viene a nuestra puerta 3 días después, es bueno estar preparado. Sí, abuelo. El segundo y el tercer tío también han vuelto a prepararse. Lucharemos contra la familia Fu hasta el final. Pero eso es una tribulación celestial. ¿Cómo podemos luchar contra ella? Rulón tiene razón. La tribulación celestial ha llegado. ¿Cómo podemos luchar contra el cielo? Abuelo. Si muero, puede resolverse la tribulación celestial. Ruya. ¿Qué estás haciendo? Si muero, el contrato de matrimonio será anulado. Esto puede preservar tanto la fortuna de la familia Liu, como evitar que todos sufran la tribulación celestial. No seas tan desesperado. Abuelo. Habrá una manera. Abuelo. En realidad esta es la mejor manera. Cállate. Permítame presentar. Esta es mi tataranieta. Luo Ruyan. Esta es la que yo personalmente te prometí en matrimonio tu destinada. Fu Yanbei. Viejo ancestro, ¿qué está pasando? ¿Y quién es él? Seguramente no me casé así. ¿Cómo así con alguien? Puedo ayudar a la familia Liu a evitar la tribulación celestial. No te estás casando con cualquiera. Él es el estipulado en mi contrato matrimonial. Para el matrimonio. ¿Qué quieres decir? Él es el verdadero descendiente directo de la familia Fu. Fu Yanbei. Fu Qing Yansal. Así que es el viejo ancestro. No te he visto en cientos de años. Realmente te estás volviendo más joven con la edad. Deja de alejarme. ¿Qué hacen los descendientes de tu familia Fu? Tomaron ese contrato matrimonial de aquel entonces. Y me amenazaron. No te devolvieron ese contrato matrimonial, entonces, la familia Liu. Eso no es importante. Lo importante es tu bisnieto. Fu Yantao de hecho tomó ese contrato matrimonial para amenazar a nuestra familia Liu. Si no casamos a Chao Ruyan con él, atraerá A esta generación joven está buscando la muerte. Iré a investigar ahora mismo. Eso no está bien, viejo ancestro. Mi descendiente directo no es Fu Yantao, es Fu Yanbei. En otras palabras, la persona verdaderamente prometida a ti no es ese vulgar y desvergonzado Fu Yantao. Es el propio Fu Yanbei. Pero la familia Fu, después de todo, es una familia prominente. ¿Cómo puede ser un repartidor? Mi madre se fue cuando yo era muy joven. Desde que esa mujer llegó, me ha estado maltratando. Después de que mi padre murió, ella y Fu Yantao se llevaron todos los bienes de nuestra familia y los confiscaron. También me echaron. Escortaré a Fu Yanbei a los ancestros y de vuelta al clan. Ruyan regresa primero. Y espera pacientemente la boda. Está bien. Todavía no ha regresado el viejo ancestro. El viejo ancestro y Ruyan no han regresado en toda la noche. Se desconoce su paradero. El viejo ancestro no se habría escapado con Ruyan, ¿verdad? Si la familia Fu viene a llamar a la puerta, no estaremos todos en problemas. Entonces corramos también. No. Huid de que hay que huir. Somos los miembros de la familia Liu tan cobardes. Exacto. ¿A quién le importa la tribulación celestial? Nuestra familia Liu luchará contra la familia Fu hasta el final. ¡Qué escena tan animada! Parece que todos están aquí. Entonces permítanos empezar. Fu Yantao, te advierto. Sal de nuestra familia Liu inmediatamente. De lo contrario, no me culpes por ser descortés. No te casaría, Ruyan.
Además, ni se te ocurre pensar en obtener un solo centavo de nuestra familia Liu. ¿Crees que los Liu de ahora siguen siendo los Liu de antes? ¿Qué quieres decir? Justo esta mañana, el Ministerio de Defensa ya te ha emitido un ultimátum final y te ha destituido de tu cargo para investigación. ¿Qué? ¿Qué hacen todavía aquí? Él ya no es el comandante del equipo de seguridad. Ahora lárgate. Comandante Liu, mis disculpas. ¿Qué sigues esperando? Esperando a tu magnate financiero, Liu Chuangwen, ¿verdad? No te preocupes, ya no podrá venir. ¿Qué quieres decir con eso? Justo esta mañana, los inversores retiraron su dinero del grupo Liu uno por uno y lo reinvirtieron en nuestro grupo Fu, haciendo que las acciones se desplomaran. Actualmente está en una carrera frenética, explicando a los accionistas. ¿Qué? Es la voluntad del cielo destruir a los Liu. Esto ya es demasiado. Ruqian, Les aconsejo a todos que entreguen rápidamente a Liu Luyan. De lo contrario, todos morirán. imposible. Ruqian absolutamente no se casará con un sinvergüenza descarado como tú. Papá. Pequeña bestia. ¿Cómo te atreves a tocar a mi papá? Desprecias por completo a tus mayores. La muerte está a tus puertas, y aún así te das eris delante de mí. Necesito mostrarte respeto. Si no fuera por tu familia Liu, habría sufrido nuestra familia Fu tantas desgracias, y casi sido aniquilada. Afortunadamente vi la letra del viejo ancestro Fu Wei. Entonces me di cuenta de tu familia Liu. Es tan desvergonzada. Tener tal resultado hoy es enteramente culpa tuya. Fu Wei cometió muchas malas acciones. El viejo ancestro de nuestra familia Liu puso las cosas en orden y defendió la justicia. Es tu familia Fu la que verdaderamente merece castigo. Papá, te lo diré por última vez. Entrégame a Liu Luyan. Tu familia Liu ciertamente tiene huesos duros. Muy bien, entonces me gustaría ver si los huesos de tu familia Liu son más duros, o mis puños. Prepárense para morir todos ustedes. Detente. Fuyantao, ¿qué estás haciendo? Mi querida. Pensé que The ibas a film huir was del matrimonio. translated and narrated by M. Te lo Media. digo. Incluso si muero, no me casaré contigo. Luya no. ¿Morir no es tan fácil? Te casarás hoy, quieras o no. De lo contrario, todos morirán. No, Luyan. No le escuchas. Mi familia Liu no necesita depender de un matrimonio de mujer para ser salvada. Exacto. Ruyan, escucha a tu abuelo. Los Liu resistirán a los Fu hasta el final. Si me caso contigo, los dejarás ir. Por supuesto. Si te casas conmigo, serás mi esposa. Ahora somos familia. ¿Cómo podría yo dañar a mi propia familia? ¿No estás de acuerdo? De acuerdo. Me casaré. De acuerdo. El coche ya está esperando afuera. También he preparado la boda para ti. Todas las figuras prominentes de Yunchen ya han llegado. Lo único que falta eres tú, la novia. Guardias, llévense a todos. Y que la gente de la familia Liu sea testigo de nuestra boda. Vamos. 5 años. Y hubiera quedado atrapado en el cuerpo de este niño. Con mi cultivación restringida. ¿Cómo pudieron suceder todas estas cosas hoy? Sin embargo, para lidiar con este desvergonzado joven, ya es suficiente. Viejo ancestro de la familia Liu, ¿qué crimen he cometido? Al contrario, tú viniste a perturbar mi feliz ocasión. Fabricaste rumores.
Calumniaste a Rukian, haciendo que fuera despedido e investigado. También montaste una casa de apuestas, atrayendo a Rulon a una trampa, haciéndole incurrir en enormes deudas. Lo más odioso es que tú usaste las vidas de los miembros de la familia Liu para coaccionar a Zhao Ruyan a casarse contigo. Eres simplemente despreciable y desvergonzado. Completamente vil. No es de extrañar que varios políticos de los Liu recientemente y la nobleza adinerada hayan caído. ¿Qué influencia tiene esta familia Fu sobre la familia Liu para haber llevado a la principal familia Liu a tal estado? La razón por la que Liu Ruqian fue investigado se debió a quejas públicas. Haya o no un problema, todos lo sabrán una vez que salgan los resultados. En cuanto a Liu Rulong, no lo saqué a jugar. En cambio me rogó que lo ayudara a hacerse rico. Tonterías. Usted fue quien me dijo que no tenía que pagar intereses por el préstamo, y luego me hizo sacar el 20% de mis acciones como garantía. Esta es la trampa que me tendió. En cuanto a Liu Ruyan, este es el contrato matrimonial que escribiste. El ancestro de los Liu escribió esto. Junto con el viejo ancestro de la familia Fu, este es el contrato matrimonial que escribieron. El cielo y la tierra son testigos. Si uno rompiera el compromiso, sufrirían una tribulación celestial, ¿verdad? Es un contrato matrimonial establecido personalmente. No puedes negar esto, ¿verdad? Exacto, una persona no debería retractarse de su palabra. Los Fu ayudan a los Liu a evitar la tribulación celestial. Sin embargo, afirman ser forzados al matrimonio. La familia Liu es verdaderamente ingrata. La familia Fu es tan justa. Sin embargo, la familia Liu no les agradece e incluso quiere romper el compromiso. Cuando llegue la tribulación celestial, será demasiado tarde para llorar. Viejo ancestro, no lo negarás, ¿verdad? Así es. Este es el contrato matrimonial que yo escribí personalmente. Pero ¿quién realmente se casa con Zhao Ruyan? ¿No eres tú? ¿Qué quieres decir? Mira de cerca cómo está escrito el contrato matrimonial. Contrato matrimonial. Presentado a la corte celestial arriba, proclamado al inframundo abajo. El nieto directo de mi familia Liu. Y el The film was tataranieto de los Fu se translated casará. and narrated by M Media. Este documento sirve como prueba. Entregado a mí. Y tú fuiste expulsado de la familia. ¿Cuál es tu estado actual? ¿Cómo te atreves a competir conmigo? Siempre pensé que papá era parcial, dándote todo a ti. Pero en realidad usaste artimañas para coaccionar a papá. Lo que es más despreciable es que causaste su muerte para arrebatar mi compromiso. Solo estás desesperado y arremetiendo. Y estás conspirando para calumniarme, afirmando que maté a mi padre. ¿Qué pruebas tienes? Por supuesto que tengo pruebas. ¿Podría mi padre volver a la vida? El testamento. Este es el testamento que dejó mi padre. Establece que todo lo de la familia Fu será heredado por mí. Imposible, este testamento es falso. Mi padre lo firmó él mismo. ¿Cómo podría ser falso? Fu Yantao, ¿qué estás haciendo? Ahora no tienes testigos. Me estás calumniando. ¿De qué te ríes ahora? Viejo Fu, es tu turno de aparecer. Volver a la vida. Pero yo, este viejo ancestro de la familia Fu, puedo restaurar todas las cartas de los miembros de la familia Fu, y si no, incluso si las quemas. Viejo ancestro. El viejo ancestro Fu ha llegado. Parece que lo que dijo el ancestro de los Liu es verdad. Él no es el descendiente directo de la familia Fu. Entonces, ¿quién se casa con Liu Ruyan según el contrato? No es él. ¿Qué giro de los acontecimientos? ¿Quién es el viejo ancestro después de todo? ¿Y quién es el nieto? Tu nieto desleal y rebelde, dañar a tu padre y asesinar a tu hermano. Ahora te atreves a usar el contrato matrimonial para amenazar a la familia Liu, pagar la bondad con enemistad. Eres peor que una bestia. En aquel entonces, entregaste a nuestra familia Fu a una rama de la familia Liu. Trajiste una deshonra total a nuestra familia Fu. ¿Qué cara tienes para ser el viejo ancestro de nuestra familia Fu? Tu mocoso, ¿cómo te atreves a desafiar al viejo ancestro? Con un viejo ancestro como tú, es mejor no reconocerlo. Fu Yantao, deja de estar tan engañado. Este contrato matrimonial está bajo la vista del cielo. Soy el destinado a casarme con Ruyan. Si obligas a Ruyan a casarse contigo, nuestra familia Fu sufrirá una tribulación celestial. No estás solo tratando de cancelar el compromiso. ¿Qué tribulación celestial? No le tengo miedo. Te lo digo. Soy el descendiente directo de la familia Fu, y solo yo puedo casarme con Liu Ruyan. Suéltame. ¿Asesinato? ¡Corran! Hoy todos ustedes morirán. Yanbai, ¿estás bien? Estoy bien, Ruyan. No tienes que preocuparte. Fu Yanbai, te mataré.
Cuidado. No esperaba que tu energía interna fuera tan profunda. Parece que has heredado las enseñanzas de Fu Wei. El viejo ancestro no pudo derrotarte en aquel entonces, pero ahora, solo eres un mocoso. No puedes desatar todo tu cultivo. Hoy no eres mi rival. ¿Qué piensas? Todos te llaman viejo ancestro. Pero a mis ojos, solo eres un mocoso. Nieto rebelde baja rápidamente al viejo ancestro. Bastardo, te mataré. Viejo ancestro, tenga cuidado. Hoy te mataré. La familia Liu desaparecerá definitivamente. Para entonces nuestra familia Fu será la más importante del mundo. The film was translated and Viejo narrated ancestro. by M Media. Yanbai. Viejo ancestro, ¿estás bien? Mi vieja espalda está casi rota. Me asustó a muerte, viejo ancestro. Qué bueno que estás bien. Viejo ancestro, aunque muramos, no permitiremos que te haga el más mínimo daño. Viejo ancestro, los descendientes de la familia Liu te protegerán. Liu Chuanen, 10ª generación de los Liu. Liu Saikun, el heredero directo de la 11ª generación de la familia Liu. Liu Ruqian, 12ª generación de los Liu. Y yo. Puedes usarlas para curarlo. No hay necesidad de eso. Las agujas de 3 ciruelos solo salvan a los al borde de la muerte, pero él ya ha perdido el aliento. Todo empezó por mi culpa. Y también debe terminar por mi culpa. Viejo ancestro. Viejo ancestro, Como el ancestro de la familia Liu, ya he protegido a los Liu durante 1000 años. De ahora en adelante, ustedes bisnietos también deben ser autosuficientes. The film was translated and narrated by M Media. los Liu rinden respetos al viejo ancestro. Los Liu rinden respetos al viejo ancestro. Viejo ancestro. Se sacrificó por nuestra familia Liu. De ahora en adelante, debemos seguir estrictamente las enseñanzas del viejo ancestro. Con un solo corazón para la bondad. Unidos en el esfuerzo. Y fortalecer a nuestra familia Liu. Todos únanse con un solo corazón. Tengan amor y fe. Tengan bondad y responsabilidad. Yanbai. Finalmente estás despierto. Yanbai. En realidad estoy bien. ¿Dónde está el viejo ancestro? ¿Cómo está? El viejo ancestro nunca podrá regresar. Todo es culpa nuestra. Si tan solo no hubiéramos querido ser perezosos y instigado al viejo ancestro a descender la montaña. ¿Qué? El viejo ancestro va a bajar de la montaña otra vez. 2 años después. El grupo Liu anunció esta mañana que Liu Chuanren ha renunciado como presidente y su nieta mayor Liu Ruyan lo sucederá. Liu Ruyan ha recibido el apoyo de cientos de grupos nacionales y extranjeros. Hoy las acciones de Grupo Liu alcanzaron su límite diario. El público ha expresado ampliamente que una empresa concienzuda como Grupo Liu, todos la apoyarán definitivamente hasta el final. Esposo. Oye Yanbai, vuelvo a casa enseguida. ¿Por qué sigues llamando? Esposa, necesito decirte algo. Debes mantener la calma absolutamente. ¿Qué pasa? Nuestro hijo finalmente puede hablar. ¿En serio? Entonces dijo papá primero.